manos estamos, oh Dios. Gracias, Padre Celestial. Con nosotros nuestro pastor. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga más. Quiero agradecer a nuestra querida hermana Sonia por la clase de escuela dominical. Como dice, he recibido buenos feedbacks. Eso se dice en español, retroalimentación. Muy positivo, le agradecemos mucho. Así que estamos contentos, muy contentos. Acabamos de llegar del Bronx. Nuestra pastora fue invitada a ministrar un tiempo muy lindo, por eso no nos vieron en la escuela dominical, así que estamos muy contentos. Pero este es un servicio misionero y yo quiero que usted mire a la persona que le quede al lado y dígale: las misiones están en el corazón de Dios. ¿Ay? Las misiones están en el corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de nosotros estuviéramos aquí si Dios no hubiera movido a alguien a que llevara el evangelio y usted lo escuchara, usted lo oyera. Alguna persona que dedicó su vida a servirle al Señor y usted tuvo la oportunidad, la gracia, la bendición de oír este mensaje tan maravilloso. Mi mamá oyó el evangelio por un tío mío que murió, mi tío Emilio, y después que él murió, mami se quedó muy frustrada, muy triste, porque ella no quería, que mi tío estaba joven, se murió. Pero cuando yo le prediqué el evangelio a mi mamá se sorprendió porque me dijo: pero hijo, tú tienes tu religión, tú eres católico, ¿por qué? ¿De qué estás hablando? Y dije: mami, yo no estoy hablando de religión, estoy hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí mi mamá dijo: no, pues si se trata del Hijo de Dios, está bien. Y como era niño, tenía 10, 11 años por ahí, un poquito más, oí que la iglesia hacía una invitación para aceptar a Cristo como Salvador. Yo fui a pedirle permiso a mi mamá y le dije: mami, yo quiero aceptar a Cristo. Y ahí mami me dijo: pero... Le dije: no, mami, no, yo no estoy hablando de cambiar de religión, estoy hablando de aceptar a Cristo como Salvador de mi vida. Mami me miró y me dijo: bueno, hijito, tú eres un niño inteligente y tal vez ese sea el plan de Dios para tu vida. Y me convertí, me entregué. Eso fue por allá por los 1980. Ha llovido de eso, ¿no? Unas cuantas gotitas han caído. Y el Señor fue maravilloso. Un pastor, para mí un misionero, porque él era boliviano, trabajó fuerte con mi mamá, porque mi mamá no podía aceptar que yo a los 14 años más o menos me fui de la casa, estudié, 15 años cumplí cuando me gradué del high school, y mis padres me enviaron a la universidad. Cumplí 16 años en Argentina. Mi madre me lloraba y lloraba, y el pastor iba a la casa, consolaba a mi mamá y consolaba, le hablaba, pero eso era terrible, hermano. Mami no sabía que Dios tenía un plan con mi vida. Le estoy hablando de esto porque aquí hay muchos muchachos que Dios va a hacer cosas lindas con ellos. Así que no se asuste cuando uno de sus muchachos le diga: mamá, Dios tiene esto para mí, conmigo, apóyelo, ayúdelo. Porque tal vez cuando usted quiera ver, ya los perdió, ya se perdieron en el mundo. Y es mejor que se pierdan en las manos de Dios, en la voluntad de Dios, y no en nuestras manos. Así que, ¿cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Yo creo que te mandaron con algo a ti. Vamos a oír. Mira a ver si me lo da o no me lo da. Jeremías capítulo 33. Alguien ha dicho que en la Biblia existe un teléfono
¿Aló? ¿Cuántos saben que la Biblia habla de un teléfono? Hay dos amén y hay un no, otro no. La Biblia habla de un teléfono. Y yo le voy a dar el número. Jeremías capítulo 33, versículo 3, se le conoce como el número telefónico de Dios. Clama a mí. O en inglés se dice cry out. O dice llórame, gímeme, grítame y yo te responderé. O sea que no es un aló, 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 es aquí estoy, Señor. Mira mi necesidad, mira lo que está pasando. Una llamada de emergencia, un 911. Te necesito. Hay que hacer la diferencia. Mire qué casualidad. Para todo eso tecnológico iba a decir. ¿Usted sabe cuál es la parte más importante del celular? La batería. No, la batería no. La parte más importante es el cuerpo, donde se ponen todas las piezas, donde entran todos los circuitos y todas las cosas, como en la época de las radios. ¿Y usted sabe de qué hacen eso? De tierra. 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 En la China hay una área donde descubrieron unos terrones de tierra que son los que hacen para que hoy se use casi el 100% de todos los celulares. Tienen esa tierra dentro, para que usted vea que tan moderno que usted cree que está, y está cargando una tierra, una piedra en el bolsillo, como en los tiempos de los picapiedras. No, la gente cree que va avanzando y que la tecnología, pero la tecnología no puede cambiar lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos dicen amén? Igual el titanio, las baterías son de titanio, todo eso es mineral que se saca de la tierra, no podemos apartar. No sé en los países de ustedes, pero en mi país los indios le llamaban a la tierra la Pachamama. Pachamama, la verdadera madre, de donde sale todo, la tierra era todo. Pero si usted lee el libro de la Biblia, usted va a encontrar que lo primero que Dios le dice al hombre en la Biblia es: y creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos y la tierra. Los indios creían que la tierra era un Dios. Por eso que brotaba la comida, las verduras, la papa originaria de los Andes. En mi país hay 3.000 clases de papas. 3.000 clases de papas. Hay papa para freír, para sancocharla, papa para comerla ahumada, diferentes papas, redondas, cuadradas, chiquitas, de todas las formas. Los indios tenían diferentes tipos de papas. Y ellos llamaban a la tierra que era un Dios, porque lo sustentaba. Y aún los mexicanos, ¿cómo se llaman los que estaban los indios de México? Los aztecas, y había los mayas, veían la tierra como parte de lo que era Dios, porque ellos habían deificado el maíz. Cuando los españoles llegaron a la América Latina, encontraron que los indios adoraban el maíz, porque era el sustento. Y todavía muchos de nosotros todavía le damos candela al maíz. ¿Hay alguno aquí que no coma maíz? Entonces no come tortillas. ¿Hay alguien aquí que no coma tortillas? Ahora nadie levantó las manos. Hasta yo estoy en la volteada, hermano. No, seguro. Mire, yo no sé por qué yo como una tortilla, 2 y 3 y no me lleno. Yo siento la barriga como que tengo ahí un ladrillo, pero tengo hambre todavía. O sea que mi estómago todavía necesita el arroz, pan.
tiene un estómago europeo, chinese. O sea que igual las pupusas me las como 4, 5, 6 y todavía tengo hambre. No sé por qué, porque ya debería estar lleno. Pero eso es que mi cuerpo me pide harina, me pide pan, me pide arroz. O sea, todo eso es cuestiones de costumbre nada más. Pero vamos a volver al tema: clama a mí y yo te responderé. Esto termina. ¿Alguna vez usted ha llamado y su teléfono ha sonado ocupado? El teléfono que usted ha llamado, levante la mano. ¿Cuántos han experimentado eso? Una vez yo bromeando, creo que la pastora se debe recordar, que le hice una broma y Aileen se quedó con eso. Que alguien llamó al 911 y que el 911 le salió una máquina y le decía: si hay alguien con un cuchillo para matarlo, marque el 1. Si ya le metieron la puñalada, marque el 2. Si ya está sangrando y está tirado en el piso, marque el 3. Si ya se murió, marque el 4. Chacho. Jamás, por si acaso alguien no entienda, jamás, never and never, jamás de los jamás. Cuando usted llame al Señor, ese teléfono a usted le va a salir ocupado. Nunca, nunca, jamás, de los jamases, le va a salir: marque un 1, marque un 2, marque un 3. Si se ha morido, marque 4, decía la ley. Dios siempre tiene un canal abierto para usted y para mí. Dios te ama. Dios siempre está dispuesto a escuchar tu clamor, tu llamado, a oírte. ¿Usted cree? Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Fuerte, mi hermano, fuerte. Versículo 1 del capítulo 33 de Jeremías dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio. Repito, estando aún preso en el patio de la cárcel. Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Versículo 4. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y las casas de los reyes de Judá, derribadas con arrietes y con hachas. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpo de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de su maldad. Versículo 6. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¡Wow! ¿Quieren que leamos todos juntos el versículo 6? Está poderoso este versículo. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dios va a hacer milagros, sanidades. Dios va a sanar los enfermos. Dios va a levantar a los enfermos, a los caídos. Dios va a hacer un milagro financiero sobre tu vida.
Dios va a desatar una bendición especial. Estaba hablando a mi esposa cuando me preguntó que cuál era el tema que este mes nosotros estamos hablando. Le dije, a mí Dios me dijo que hablara en Monte Santo, que iba a desatar prosperidad económica. Muchas personas que están atribulados, que no les alcanza el dinero, que están pasando estrechez económica. El Señor me dijo a mí, dile a ese pueblo que yo le voy a dar abundancia. Y si quiere, escríbalo ahí en su Biblia, ponga al día, la hora y donde Dios se lo dijo, porque esa palabra no va a caer por tierra. Esta palabra que Dios nos está dando. Ahora, déjeme decir, pastor, tengo el agua hasta la nariz. Dirían los hermanos en el Bronx, la piña está mala. La cosa está mala. Recuerdo un hermano me dijo, muchachos, ya ni piña queda, la cosa está peor que eso. Por lo menos antes había piña, ya no hay ni piña. Y déjame decirle algo. Vino a mí palabra de Jehová a Jeremías por la segunda vez, estando preso. Dios da una palabra antes que se cumpla. Imagínese usted que ya el Señor te bendijo, te prosperó y te dice, te voy a bendecir. ¿Para qué? Si ya estoy bien. Pero cuando usted tiene la soga en el cuello y usted tiene la situación frente a usted de color de hormiga y viene una palabra y te dice, tranquilo, yo te voy a desatar, mi hijo, mi hija, yo te voy a desatar, yo voy a mostrarte mi gloria y te voy a traer paz y te voy a traer abundancia en tu corazón, alegría. Yo y mi esposa, el día que conversamos sobre el tema, mi esposa dijo, wow, de verdad que Dios ha sido bueno. Nos ha prosperado, nos ha guardado, nos ha suplido. Y todo lo que yo le estoy diciendo aquí es lo que yo estoy viviendo. Aquí no hay ninguna lectura de un libro que yo me lo memoricé. Yo he visto la mano de Dios sobre mi casa, sobre mi familia. He visto la prosperidad de Dios sobre todo lo que hemos hecho. Y sé que esa prosperidad y esa bendición viene sobre tu vida. Hace años yo salí en el parque donde yo vivía, salí al parque y el trío Mar de Plata estaban cantando. Muchachos, la piña estaba fuera. Y a veces cuando la cosa está peor hay como un desierto entre usted y Dios. ¿Será que de verdad Dios hizo esto? Porque estoy como en feria, muchachos, esto está feo. Feo para la fe. Y yo recuerdo que el trío Mar de Plata cantó esa canción. Si Dios a los lirios los había vestido y los pájaros los alimentaba, ¿cuánto más a sus hijos? Déjame decirte que tú eres importante para Dios. Y todo lo que Dios ha hecho a través de sus hijos, para sacarte al frente, para llevarte adelante, para mover todas las fichas, para que la voluntad de Él se haga sobre tu vida. Pero eso no quiere decir que todavía no vas a estar preso en el patio.
¿A quién le estaba diciendo yo el sábado? No me acuerdo a quién le dije. Aquí hay una foto donde está Jesús parado con un discípulo y están los árboles que parece Inglaterra, parece Noruega. Yo dije, el que hizo ese cuadro nunca fue Israel, porque Israel es arena, piedra, viento y calor. Es un desierto. Los árboles más grandes que hay en Israel no llegan a 1,5 metros, 2 metros. Chiquitos, son olivos. Y yo vi esos árboles terribles que no, el que hizo ese cuadro nunca fue Israel. Ahí me mostró su ignorancia. Y yo veo todos esos cuadros de Jesús orando en el huerto de Getsemaní y parece un bosque americano. Cuando que apenas sabían eran pequeños sicómoros. Y cómo Jesús pudo ver a Zaqueo. Zaqueo estaba a 1,5 metros, 2 metros, a lo más que tenía ese sicómoro. Porque cuando no hay agua, los árboles no crecen. Pero aún en ese desierto, y Juan el Bautista dijo, como voz que clama en el desierto. Está hablando de calor, está hablando de bochorno, está hablando de cansancio, de sudor. Y esa cancioncita que sacaron, cansado del camino, parece como que el que la hizo pasó el desierto de Arizona o de California y se inspiró el hombre en el desierto. Tremenda canción que hizo. Pero dice que hay que ser fuerte. No sé si Uber me la puede buscar para que después que ministre. Hombre de valor, no me recuerdo el nombre, cansado del camino, no me acuerdo el nombre de él. Pero déjeme decirle, no importa lo cansado que estés, así, en ese cansancio, en ese dolor, en ese exhausto que estás, el Señor te dice, levántate. Porque así como estás, porque la Biblia dice, ven como estás. Yo te voy a usar. Yo te voy a bendecir. Y no importa lo que digan los demás. Y en el pueblo mío dice que cuando el dueño habla, los que están a los lados son de palo. ¡Ay! Cuando el dueño habla, los demás son de palo. No importa lo que digan los demás. El Señor te dice, ven que yo te voy a usar y yo voy a hacer algo especial en tu vida. Y eso es lo que vale en la vida de nosotros. La voz de Dios. Pero estamos confundidos en el desierto. Estamos confundidos en el calor. El sudor, muchachos. El sudor me tiene terrible. Este calor, muchachos, me tiene bárbaro. Pero es momento de parar y hacer como Felipe. Yo no sé cómo Felipe en ese revolú en Samaria oyó la voz de Dios. Hay que estar muy sensibles a Dios. ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado? Tal vez ni lo has escuchado. Estás tan preocupado en tu problema, en las cosas que te están pasando, que no tienes oído para escuchar lo que Dios te está hablando. Yo quiero que usted reflexione en esta preciosa tarde y que haga lo que dice la Biblia: clama a mí. El único número telefónico de la Biblia, y no lo usamos. Clama a mí. ¿Por qué? Porque yo te responderé. Por supuesto. Tal vez no sea inmediatamente, pero Él te va a responder. Tal vez no entiendas los momentos que estás cruzando, pero Dios te va a responder. Porque jamás nadie ha podido decir que a Dios no le importa lo que a mí me pasa. A Dios le importa. Y Dios está preocupado por lo que te está pasando. Pero hay una cosita
que el Señor quiere que tú eches espuelas. ¿Cuántos han criado gallos de pelea aquí? ¿Quién sabe lo que es un gallo de riña, un gallo de pelea? Nunca. ¿Saben allá en su país? Vaya en Uber, ¿tú has visto? ¿Sabes lo que estoy hablando? Hay dos tipos de pelea. Hay unos que pelean con navaja grande así y otras pequeñitas. Las pequeñitas le pelan los muslos y tienen los muslos colorados de tanto que lo hacen ejercitar, y ahí tienen los gallos. Mi papá usaba las navajas grandes, eran gallos españoles que mi papá usaba. Y bueno, mi papá me dio un gallito, primero me dio un pollito chiquito, y yo le puse al pollito Marcelito. Yo a Marcelito lo bañaba en leche, a Marcelito le daba comidas, le daba el pulmón del ganado. Marcelito se hizo primero un pollón así, después un gallo hermoso. Un día que regresé de la escuela, Marcelito no estaba en mi cuarto, en mi dormitorio donde yo dormía. Mi papá me lo había sacado del cuarto y lo había puesto a entrenar al pollo, a mi gallo, a mi pollito. Ya era un gallo a Marcelito. Yo era un niño y pensaba que Marcelito todavía era un pollito. Un día fuimos a la pelea de gallo y casi me da un infarto cuando vi a Marcelito en el ruedo. Uy, papi, tú no puedes hacerme eso, ese gallo es mío, tú me lo regalaste. Ya no es un pollo, él es un hombre, ya es un gallo. Y él tiene que seguir su destino. Yo no quería mirar, pero Marcelito en 2 vuelos mató al otro gallo. Lo agarró en el aire, dio una vuelta el gallo y lo clavó. ¡Pam! Cayeron los dos abajo y se volteó de nuevo y lo remató. Marcelito mató más de 30 gallos. Mi papá lo jubiló todo con el pico roto y lo dejó por allá. Déjame decir, Dios quiere cambiarte las plumas. Tal vez te sientes como un pollo cuando el Señor quiere que tú vueles. Ya no eres un pollito, ahora eres un gallo y tienes que pelear. Tienes que pelear. Pastor, no puedo. Tienes que hacerlo. Por tus hijos, por tu familia. Tienes que pelear, tienes que hacerlo. Clama a mí y yo te responderé. Hay fuerzas para tu vida. No importa lo que hay alrededor, lo que pase a nuestro alrededor. Esta es la palabra para ti en esta tarde. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia. Abundancia, paz y verdad. Abundancia, paz y verdad. ¿Por qué? Gracias, Macho. ¿Por qué Jeremías estaba preso? Porque Jeremías le dijo la verdad al pueblo. Habían profetas diciendo: no, vamos a triunfar en contra de los babilónicos, métale candela. Y Jeremías decía: no, Jehová ha entregado esta ciudad. Y lo bofeteaban, lo cacheteaban. ¿Cómo te atreves a hablar así de una ciudad santa? Pero estaban en idolatría. Habían perdido lo que Dios les había dado. Y cuando llegaron los babilónicos, ¿dónde está el profeta que profetizó la victoria mía? Dijo